Psoriasis y artritis psoriásica son los ejes de una campaña que va a comenzar la próxima semana, que va a concluir el 28 de noviembre con una jornada de detección gratuita, y está con nosotros la reumatóloga Rosario Mailandi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, empecemos por lo básico, ¿eh? Sí. Yo me siento en un consultorio, tengo dudas y te pregunto, doctora, ¿qué es la psoriasis? Bueno, la psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel. Alrededor de 800.000 argentinos se encuentran afectados por esta patología. Y recordar que no solamente la psoriasis es una patología de piel, sino que 1 de cada 3 pacientes con psoriasis pueden tener la afectación articular. Esto es una artritis psoriásica. Artritis significa inflamación de una articulación. En el caso de la psoriasis, de la artritis psoriásica, es la inflamación de la articulación en pacientes que tienen la enfermedad. No siempre la enfermedad articular se acompaña previamente de una afección de piel. Muchas veces primero empiezan por la afección articular, alrededor de entre el 15 y el 20% de los pacientes, y después desarrollan la afección cutánea. O sea que puede ser invisible en principio la psoriasis. Invisible, exactamente. Contrariamente a lo que uno piensa. Exacto. O sea, la mayoría de las veces primero tenés la patología en piel y posteriormente desarrollás la artritis, la patología articular. Pero hay un porcentaje que es exactamente al revés, y los diagnósticos diferenciales que tenés que hacer a veces cuestan bastante. Recordar que, como toda patología, sobre todo las patologías que vemos los reumatólogos, son patologías que no solamente afectan a nivel de la esfera física del paciente, sino de la esfera emocional, de la esfera social, sobre todo con estos estigmas de lo que se ve en piel, lo que se ve si me deforman las articulaciones. Por eso la idea es abarcar al paciente de una manera integral. Estos días que vamos a dar el 21 del 11 a las 16 horas y el 28 del 11 de 10 a 17 horas en el CEMAFE. Primero se va a dar una charla, el 21 del 11, a la comunidad explicativa de lo que es la psoriasis, la artritis psoriásica, las pautas de alarma, como decimos en medicina, para decir, bueno, yo probablemente tengo una psoriasis y probablemente esté haciendo una afección articular, así como también el 28 del 11, aquellos pacientes que sientan dudas o que ya tienen el diagnóstico se acerquen de manera gratuita al CEMAFE, que serán atendidos. ¿Y cuáles son esas pautas de alarma? Bueno, las pautas de alarma, más como en realidad en toda artritis, primero, si uno tiene la psoriasis anteriormente, que la psoriasis es una afección en piel que uno se ve, la mayoría, hay muchas formas de presentación cutánea. Yo no soy dermatóloga, pero lo que nos toca ver en reumatología, la mayoría de las veces el paciente tiene lesiones que son rosadas a nivel de codo, en cuero cabelludos, rodillas, detrás de las, cuero cabelludo detrás de las orejas, o la línea interglútea o alrededor del ombligo, rosadas con descamación cutánea, como si fuese una caspa. Primero, lo ideal, si uno tiene eso, directamente va al dermatólogo. Ahora, si además uno ya sabe que tiene el diagnóstico de psoriasis y empieza con dolor articular, sobre todo un dolor en las articulaciones, o sea, en la coyuntura de las manos, de los codos, de las rodillas, de los tobillos, que se expresa mayormente a la mañana cuando uno se levanta, que además del dolor tiene el paciente mucha rigidez en empezar, o sea, se siente como que le falta aceite a las articulaciones para empezar a andar, sí. Y esa rigidez lleva más de 30 minutos de evolución, o sea que vos tardás hasta que lográs estar, entre comillas, normal, 30 minutos, eso se llama rigidez matinal o rigidez post-reposo, más el dolor en las articulaciones que acabo de nombrar. Eso es una pauta de alarma. Otra pauta de alarma es la inflamación. A veces uno no tiene tanto dolor, pero sí tiene inflamación, sobre todo a nivel de estas articulaciones, que son las metacarpofalángicas o las interfalángicas distales, que son las que están bien cerquita de la uña. Y además tenemos patología ungueal de las psoriasis. Esto es, no solamente en la piel altera la psoriasis, sino en las faneras. Faneras se llaman al pelo en la uña, y las uñas, en este caso las uñas se ve como un repiqueteado, como si fuese un dedal, como los usaban nuestras abuelas, un dedal, o muchas veces parecen más blanquecinos debajo de las uñas, que uno puede hacer el diagnóstico diferencial, o como paciente uno se equivoca y dice, debo tener un hongo en la uña. Eso en realidad se ve muy relacionado con todo lo que es inflamación y deformidad
en estas articulaciones. Y lo más importante, supongo, es la rápida consulta al médico. Sí, como en todo tipo de artritis, nosotros tenemos una ventana terapéutica de alrededor de 3 meses. Esto significa que después de los 3 meses es mucho más difícil tratarlo, no es terrible, no es que no se puede, pero puede dejar más secuelas. Si uno tiene la sintomatología y estamos en esa ventana terapéutica de los 3 meses, podemos darle un montón de cosas. Y recordar que la artritis psoriásica tiene muchísima la parte farmacológica. En este último año hay un montón de target, así llamados terapéuticos, ya a partir de 1998 que la ANMAT empezó a probar una serie de medicamentos, unos medicamentos se llaman biológicos, actualmente hay muchos anticuerpos monoclonales, hay muchos medicamentos para cierto tipo de sustancias que se ven aumentadas en artritis psoriásicas como la interleuquina 17 y demás. O sea que cada vez tenemos más opciones para darle a ese paciente. Y en el caso de la artritis psoriásica, uno ya va a convivir con esa enfermedad. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, el tratamiento es reducir la deformidad, reducir la discapacidad, tanto física, laboral, social, reducir el daño radiográfico, como nosotros lo vemos, y también la inserción laboral. Recordar que este tipo de artritis se da en pacientes que son productivos, que están en edades productivas, y eso nos traería también desde el punto de vista, por más que suene frío, desde el punto de vista económico, un déficit importante. O sea que también puede ser un problema para una persona joven. ¿Cuál es aproximadamente la edad donde puede detectarse? De hecho, justamente este tipo de artritis, a diferencia de lo que quede como mito general de las personas, no, estas enfermedades, la edad promedio es alrededor de, bueno, en realidad el sector es entre los 25 años y los 45 años, eso es el pico, pero puede haber antes y puede haber después, pero el pico justamente está en una edad productiva. Y recordar otra cosa que es muy importante en lo que es psoriasis cutánea como artritis psoriásica, que está íntimamente relacionado a toda la patología cardiovascular y muy relacionada, o sea que tiene alto índice de tener infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, o sea que en ese paciente que aparte tiene artritis psoriásica o psoriasis, también como médico debo evaluar los factores de riesgo cardiovascular. Si fuma, si es sedentario, si es obeso, si es diabético. Tengo que hacer un perfil, o sea, un laboratorio para ver si tiene colesterol alto. O sea, porque es muy importante estas dos patologías, de enfermedad cardiovascular y artritis psoriásica y psoriasis, están muy emparentadas. Bueno, estas jornadas del 21 de noviembre y del 28, ¿son abiertas a todo el público? Sí, son abiertas a toda la comunidad, ya sea que tengan obra social o que no tengan, por supuesto. Nos dieron el lugar en el Semafé, entonces el 21 del 11, para repetir un poco, a las 16 horas va a ser la charla informativa con dermatólogos y reumatólogos, y el 28 del 11, de manera gratuita, aquellos que tienen ya la enfermedad o que creen tenerla, ya sea la psoriasis o la artritis psoriásica, serán atendidos de manera gratuita, ya sea tengan o no tengan obra social, entre las 10 de la mañana y las 17 horas el 28 del 11. Es que por tratarse de una de las llamadas enfermedades sociales, porque es la que te impide salir de tu casa, porque vos te empezás a aislar, muchas veces la gente ni siquiera pide un turno, pero esta es la posibilidad de ir. Te hacen el test en el momento y a lo mejor después podés seguir el tratamiento. Bien, sí, recordar, sobre todo vos dijiste test, no siempre, o sea, básicamente la reumatología se fundamenta, como todo, decían así mis profesores, el 90% del diagnóstico siempre lo tenés con la historia clínica y revisando al paciente, más que con método complementario. En artritis psoriásica pasa así, yo no tengo un análisis de laboratorio que me diga el paciente tiene o no. Es la clínica del paciente, es desde el interrogatorio, el examen físico y posteriormente todo examen radiográfico, esto es, detección temprana con ecografía, con Doppler articular, muchas veces podemos hacer la resonancia y las radiografías, los que me terminan de cerrar el diagnóstico. Pero eso va a ser en el momento, para que la gente pueda obviamente pasar. No se va a hacer... obvio. La idea es que clínica. empezar a tomar contacto con ese paciente. Claro, la idea es una evaluación clínica primaria,
que no es que se le va a hacer resonancia ni ecografía, no, una evaluación clínica primaria. Entonces, a partir de esa evaluación clínica es que se va después a hacer el seguimiento. En aquellos pacientes que obviamente no tienen obra social o se sienten más cómodos estando en el hospital público, se irán siendo tratados ahí, como todo el derecho de toda la población. Claro. Y el que después se siente más cómodo ir al ámbito privado, irá al ámbito privado. Pero la idea es la detección primaria, sí, tratar de hacerla el 28 del 11. Bueno, ojalá que vaya mucha gente, Bueno, en muchas el sentido de gracias, que la gente se pueda aprovechar esta oportunidad. Exacto. Gracias por haber venido No, a ustedes tan por tempranito. Vamos a hacer una última pausa en Santa Fe Directo, ya nos queda muy poquito tiempo.